Queridos hermanos, bueno, gracias a Dios, este es un nuevo día y bueno, teníamos previsto tener una pequeña meditación, algunos pensamientos sobre el Salmo 46, lo cual, salmo que pedía David para cantar como introducción a esta lectura. Y leeremos ahí en el Salmo 46, los versículos 1, 2 y 3. Y nos dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Selah. Hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra hermosísima, como toda la Biblia, pero donde marca algunas pautas sobre las cuales se asienta la fortaleza y se asienta la actitud a tener frente a situaciones de crisis. La primera declaración dice: nuestro amparo y fortaleza. Dice: Dios es. Dios es. Sobre esta base, luego, funcionan los versículos 2 y 3. Si el 1 no es una realidad, el 2 y 3 no va, no funciona. Cuando dice amparo y fortaleza, y dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recuerdan que en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos dice que es por medio de muchas tribulaciones que hemos de entrar en el reino de Dios. Capítulo 14 del libro de los Hechos. Por medio de muchas tribulaciones, plural. Y acá dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tribulaciones es toda oposición y toda dificultad, todo aquello que atenta contra nuestra vida espiritual. Esas son tribulaciones. No hay que confundir con problemas normales, problemas de la vida diaria. Eso no son tribulaciones, esos son problemas que tiene todo el mundo. El enfermarse, el quedarse sin trabajo, esas son dificultades que todo el mundo las tiene, en todos los idiomas, en todos los lugares. Las tribulaciones, dice, es por medio de muchas tribulaciones que hemos de entrar al reino de Dios. Y las tribulaciones, justamente, es lo que Dios nos administra para prepararnos, nos administra para formarnos, para fortalecernos y para resistir, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, para resistir en el día malo, que es este que estamos viviendo, y los que viviremos, claro, si Dios quiere. Esto requiere de todo un proceso que está ahí en el verso 1. En medio de las dificultades, pruebas, oposiciones, para ir adelante en el proceso del crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual sin dificultades.
Y no hay crecimiento espiritual sin caídas. Porque también dice la Escritura, 7 veces cae el justo y se torna a levantar. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y en el 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En el Salmo 55, que me gustaría leerlo con vosotros, Salmo 55, ahí en el versículo 22, 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que está la opción de caer. No estoy hablando de pecar, es otra cosa. Pero están esos momentos donde la dificultad apremia, la carga se hace más pesada, y ahí hay dos opciones. O echamos eso sobre el Señor y Él nos sustentará, o si nos caemos por falta de crecimiento, por falta de experiencia, dice la Escritura, no dejará para siempre caído al justo, así que nos levantará. Ahí está el proceso. Claro, lo ideal es caernos cada vez menos, como el niño cuando empieza a caminar. Después se va a caer cada vez menos hasta que va a caminar sin problemas y caerá por accidente, pero no caerá por el proceso del continuo caer y continuo caer, porque si se cae continuamente hay algún problema que hay que ver porque algo va mal. Espiritualmente es igual. Entonces dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. No hay, hermanos, otra forma de resistir, no la hay. Y parte el Señor de esa experiencia en el Salmo 46, verso 1, donde en el verso 2 nos da la introducción a lo que viene en el 2 y en el 3, utilizando dos palabras muy sencillas y muy cortas. Dice, por tanto, quiere decir, a consecuencia de esto, por tanto, ¿de qué? Como Dios es nuestro amparo y fortaleza, como es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, eso, todo eso que es tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Esto ya es otra cosa. Esto es mucho más que tribulaciones. Aunque venga el sacudimiento y la remoción de todas las cosas que hoy aparentemente están estables, pero aunque la tierra sea removida, no temeremos, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Si la segunda parte nos llega a sorprender sin que Dios sea nuestro amparo y fortaleza, se complica, ¿eh? Y mucho. Porque no hay ni amparo ni fortaleza. No digo que no seamos hijos de Dios y no digo que Dios no sea nuestro Padre. Sí, claro. Pero ahí no dice que es mi Padre, que lo es. Va mucho más allá, va a la experiencia del amparo y de la fortaleza, hermanos.
Cuando frente a las dificultades y las oposiciones y los elementos que se oponen al crecimiento, se oponen a la santidad, se oponen a la limpieza de corazón, cuando las dificultades y las presiones para ser santo, y ser santo no es nada especial, ni una aureola en la cabeza, no, ser santo es un hombre o una mujer que ama a Dios y quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nada más. Y quiere y va adelante sobre esa base y sufre las consecuencias. Ahí están las tribulaciones. Cuando alguien asume esta situación y va contra todo el esquema establecido en el mundo, y va contra todas las normas, no legales, pero sí de costumbres del mundo, contra todas aquellas cosas que el mundo tiene por ley hoy día. El engaño, las medias verdades, todas aquellas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando alguien va contra corriente y va contra el sistema establecido por el mundo, ahí vienen las dificultades importantes. Entonces, ahí nuestro amparo y fortaleza. Cuando va un paso más adelante, cuando las tribulaciones pasan a ser ya situaciones extremas, donde las tribulaciones sacuden todo nuestro entorno, ahí hace referencia aunque la tierra sea removida. También está incluido el terremoto, pero eso, con lo grave que es lo menos grave. Porque eso lo único que puede hacer es, en el peor de los casos, quitarnos la vida. Y hasta ahí llega. O, si no llega a eso, bueno, tener las dificultades de un terremoto y quedarnos en medio de una pila de escombros. Para ver dónde vamos a pasar esa noche. Con la ropa que tenemos puesta, porque del armario no se puede sacar más nada. Con el agua y con alguna botella de agua que podamos conseguir en algún pico de agua de alguna plaza, porque los cajeros no funcionan y las tarjetas no funcionan. Después de un terremoto se cae todo. Y entonces ahí es donde o se aprende a vivir en lo que el apóstol Pablo dijo, teniendo que comer y con qué cubrir, seamos contentos con esto, o lo aumentamos en la experiencia que venimos ya viviendo y no temeremos, aunque la tierra sea removida con todas sus consecuencias. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, miren lo que Dios prevé. Esto sucederá, hermanos. Lo vimos en Apocalipsis con los juicios. Las islas desaparecerán. Así lo dice la Escritura. Así está escrito y así será. Las islas, dice. ¿Qué islas? Todas. Todas. Porque no dice esta sí, esta no, aquellas. Dice las islas desaparecerán. ¿Se imaginan lo que es esto? Ya no estaremos, por supuesto, ahí, pero el mundo vivirá esa experiencia. Y los que estén habitando las islas, también. Bien. No es juego de niños lo que se viene, hermano. No es juego de niños. Y si el arrebatamiento de la iglesia fuese hoy,
Todas estas cosas sucederán en los próximos 7 años, que es mañana, porque es lo que durará la gran tribulación, la semana de la gran tribulación. Bramarán, dice el verso 3. El bramido hace referencia al león. El león es el que brama. El bramido, el rugido. Bramarán, turbaránse sus aguas. Las aguas de todo el mundo. Temblarán los montes a causa de su braveza, de la braveza de Dios, del enojo de Dios. Porque también la Escritura hace referencia a que cuando la tierra tiembla, cuando la tierra se mueve, la revelación de Dios dice que es porque se indignó Dios. Los hombres tienen otras explicaciones tectónicas y científicas, que no voy a entrar en ellas, no es lo mío. Sí, que las placas se mueven, que toda esa explicación, que la liberación de energía, todo bien, todo bien. Pero dice la Escritura, porque se indignó Dios. Y la indignación de Dios, bueno, puede producir todas esas cosas, explicaciones científicas que se dan, pero el origen es que se indignó Dios. Todo lo demás son consecuencias. Porque no suceden las cosas porque las placas actúan. Las placas no tienen ni poder ni para hacer bien ni hacer mal. Están quietas y ya está. Ahora, cuando Dios permite que eso se mueva, sí, produce todo lo demás, pero el origen está ahí. Temblarán los montes a causa de la bravura de Dios. Y dice, Selah, dice después. Es tan grave lo que acaba de decir en los primeros 3 versículos, que el Espíritu Santo inspiró a quien escribió el Salmo 46 a poner Selah, que quiere decir, hágase una pausa solemne para meditación de lo que se acaba de decir. Todos los salmos eran cantados. Todos. Cuando se terminaba de cantar eso, se hacía una pausa en el cántico. Y la pausa marcaba la solemnidad de lo que se acababa de decir. Y es terrible, hermanos. Por eso, más allá de cantar el Salmo 46, que lo seguiremos cantando hasta que el Señor venga a buscarnos, lo importante es el contenido y la experiencia. Y cada día debemos estar más preparados, queridos hermanos, para vivir todo aquello que el Señor va a permitir que el mundo viva y que la iglesia viva antes de llevarse a la iglesia al cielo. Es una hermosa experiencia el arrebatamiento de la iglesia, sublime más que todas las cosas. Pero nos tiene que preparar. Para esa experiencia tiene que preparar a la iglesia. Y entonces el hombre necesita, todos necesitamos, conocer, queridos hermanos, los caminos que transitamos. Como vamos enfocados rumbo al arrebatamiento de la iglesia, y cada día estamos más cerca, y cada día las evidencias más lo confirman, y cada día el mundo más se prepara para recibir al anticristo. Y como cada día el mundo más se corrompe para dar tributo a Satanás y a los personajes que él presentará, que son el anticristo, que se llama la bestia, y el falso profeta, el líder religioso mundial que se levantará después que la iglesia se vaya. Por eso se le llama falso profeta. Y el Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, dentro de lo que son los caminos que debemos conocer, queridos hermanos, y prepararnos lo antes posible, y prepararnos como con urgencia, para que ese momento no nos encuentre desfasados, o no nos encuentre en otros caminos.
¿Que nos llevará al cielo igual? Sí, sin duda, porque somos salvos por gracia. Pero no quiere decir eso que no tengamos conciencia de ver qué pasa con nuestros pasos y con nuestros caminos mientras llegamos a ese momento. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ir, si quieren, por orden de los libros de la Biblia, porque así no andamos para adelante y para atrás. Pero, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, después de Ruth, en el capítulo 2, página 290 del Antiguo Testamento. Primera de Samuel 2, verso 9. Dice ahí, él guarda, primera de Samuel 2, 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Guarda los pies de sus santos, pero dice, cuidado, nadie será fuerte por su fuerza. Nadie. Absolutamente nadie, hermanos. Con lo cual, estamos frente a una necesidad de amparo y fortaleza, porque de lo contrario, nadie resiste. Y cuando alguien intenta resistir en su capacidad, fracasa, porque la Escritura se cumple. Nadie será fuerte por su fuerza. Además de esto, en el libro de los Salmos, vamos ahora, el Salmo 37, el Salmo 37, en el versículo 23, Salmo 37, 23. Dice ahí, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Queridos hermanos, la única forma que Dios apruebe nuestros caminos es si nuestros pasos los ordena Él. No hay otra manera. No hay otra forma. Y si Él, si por Jehová son ordenados los pasos del hombre, hay una razón muy sencilla de entender. Quiere decir que los pasos del hombre son desordenados, porque Dios los tiene que ordenar. Muy sencillo. Si Dios no me ordena mis pasos, tengo caminos desordenados. Y como el profeta Isaías dice que sus caminos no son los míos, jamás podremos coincidir. Vamos a leer ese versículo, el profeta Isaías. En el capítulo 55. En el 55, 8 de Isaías. Dice ahí, porque mis pensamientos, terrible esto, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Pensamientos y caminos no coinciden, los de él con los míos. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Esto es irreconciliable, hermano, esto no coincidirá jamás. A menos que Dios me ordene los pasos. Si no, no, es imposible. Y es imprescindible que Dios me los ordene, porque si no voy a andar por los míos. Voy a andar por los míos. En el capítulo 53 de Isaías, capítulo 53, el versículo 6, dice, todos nosotros, 53:6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, cada cual, dice, se apartó por su camino. Y cuando el hombre toma su camino, hay camino que al hombre parece derecho, dicen los proverbios, pero su fin, camino de muerte. Queridos hermanos, vamos inexorablemente al arrebatamiento de la iglesia. Lo ideal, quiera Él socorrerme, por favor, porque que me pueda llevar al cielo desde sus caminos y no desde los míos. Soy hijo de Dios. Si he nacido de nuevo y lavado por la sangre de Jesucristo, sí, sin duda. Pero puedo ser un hijo obediente o desobediente. Y tanto el hijo obediente como el desobediente, ambos son hijos. Sin duda. Pero la experiencia con un hijo obediente es uno y con un hijo desobediente es otra. Y los dos son hijos. Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Señor, si tú me tienes que aprobar mi camino, o tú me ordenas los pasos antes, o es irreconciliable. No hay forma de andar en los caminos del Señor si Él no me los ordena. Pero me los ordenará si yo me presento para que me los ordene. No me los ordena por fuerza. No me los ordena por fuerza. Y cuando llega la tribulación, y cuando todo se sacude alrededor, si no me encuentran en sus caminos, la voy a pasar muy mal. Muy mal. No quiere decir que la tribulación sea disfrutable. No. Pero sí es altamente soportable si Él es mi amparo y fortaleza. Y Él es mi amparo y fortaleza en sus caminos. Si no, no. Él jamás andará en los míos, hermanos. Porque para que Dios ande en mis caminos, Dios tendría que pecar conmigo, lo cual es un absurdo. No va a pecar. Mis caminos, el hombre, sus caminos, los transitará solo. Dios no va. Dios no va. Por eso Moisés dijo, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No queremos ir solos. Además de esto, tenemos también el libro de los Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16, hermanos. En el versículo 9. Dieciséis, 9 de Proverbios. Dice ahí, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Por eso digo muchas veces, piensa el hombre su camino, esto incluye el que tiene el hombre sus proyectos.
y ahora haré esto y después haré aquello y luego haré lo otro y cuando termine aquello haré lo otro. Todo el proyecto y todo el desarrollo del camino. El hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Tiene que ordenar lo desordenado y tiene que enderezar lo que está torcido. Enderezar lo que está derecho es tarea de tontos. Enderezar lo derecho es lo más difícil que hay. Es imposible. Ahora, enderezar lo torcido es tarea de Dios. Y endereza lo torcido porque el hombre pensó su camino y se torció. Se torció, se salió del camino. Y cuando se salió del camino se extravió. Y al final encontró que era camino de muerte, un camino separado de Dios. No que voy a ir al infierno, pero sí un camino que me apartó de la vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Además de esto, en Proverbios 20, en el mismo libro de los Proverbios, pero en el capítulo 20, verso 24, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Es una pregunta que hace el Señor. No lo puede entender. El hombre no entiende su propio camino. De ahí las contradicciones del hombre. Que ahora hace esto, pero después lo corrige, porque no era esto, porque era aquello. Pero después no era ni aquello ni esto, parece que era lo otro. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? No lo puede entender. Porque se torció el camino. Por eso Dios lo tiene que enderezar. De Jehová son los pasos del hombre. Entonces no son del hombre, hermano. Cuanto antes lo aprendamos, mejor. Porque si los pasos son míos, me llevarán a caminos tortuosos, caminos de grandes dolores de cabeza. Vamos ahora a Jeremías, el capítulo 10. Como verán, hay muchísimas enseñanzas sobre este tema. Estamos viendo algunos. Pero con estos, creo que en una primera aproximación es suficiente. Jeremías en el capítulo 10. En el versículo 23. Jeremías dice que conoce algo. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. El hombre no puede ordenar sus pasos. Dice la Escritura, se los ordena Dios. Si el hombre quiere, claro. Si no, no. Si no, el hombre camina y camina y camina y camina y corrige y se contradice y va y viene y lleva y trae, sufre, hace sufrir a todos. No es señor de su camino. ¿Qué quiere decir que no es señor de su camino? Que el hombre no puede establecer su propio camino. Depende de otro, de Dios. Y si no depende de Dios, queda esclavo de sus propias decisiones. Jeremías conocía esto, y lo importante es que yo lo conozca lo antes posible. Conozco, decía, tenía experiencia. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Porque si la tierra es removida, y no estoy hablando de un terremoto, ¿no? Es lo primero que se piensa. Sí, eso también puede estar incluido, pero eso además, que no es lo más grave, sino cuando toda la estructura que yo he armado y he levantado se cae.
Y cuando todo eso cae, ahí vienen las crisis de nervios, las histerias, los desmayos. ¿Eh? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa? Y se me fue el sueño de la vida y las ilusiones. Pero son sueños y son ilusiones establecidas sobre bases propias. Por eso era un sueño. Pero el sueño no es realidad, es un sueño. A menos que el sueño lo dé Dios, como le dio algunos que los dio Dios a Faraón, por ejemplo, y que José los interpretó y fueron sueños dados por Dios de revelación de hechos futuros. El caso de Faraón, de los 7 años de prosperidad y los 7 años de hambre. Los sueños a Nabucodonosor los interpretó Daniel, sueños dados por Dios. Después están los sueños sin fundamento ninguno. Esos son propios. Y cuando uno arma toda la estructura sobre base de sueños, ilusiones, deseos y proyectos humanos, eso no soporta absolutamente nada, porque ahí no está Dios. Y como no está Dios, eso no tiene fundamento. Se cae. Se cae, es cuestión de tiempo. Eso cae. Hay desorden. Ahí no está Dios, porque Dios es un Dios de orden. Puede ser hermoso el proyecto, muy loable, pero no. Mis caminos no son vuestros caminos, lo leímos en Isaías 55. Es decir, que la única forma de caminar en los caminos de Dios es que el Señor me ordene los pasos y me ponga en sus caminos. Pero ahí depende Dios, fíjese lo que estoy diciendo, Dios depende de mi voluntad. Si yo no quiero, no es que Dios no puede, es que Dios no lo hace. Requiere el hecho de que yo me presente al Señor y que Dios ordene mis pasos y me limpie las manos. Las manos hacen referencia a las obras. Mis obras están manchadas de sangre. Las obras de Dios no. Mis pasos se extravían. En los caminos de Dios no. Y entonces ahí estaremos aptos en Dios y no con nuestra propia fuerza para resistir en el día malo y resistir todas aquellas cosas que llegaron, llegan y llegarán hasta el día de Jesucristo. Porque en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en el mundo tendréis aflicción por una razón muy sencilla. El mundo es territorio enemigo, hermanos. Estamos en territorio enemigo. No me va a perdonar el mundo. Si todavía no me ha destrozado, es porque Dios no lo ha permitido. Pero el mundo responde al Dios de este siglo, que es Satanás. Está gobernado, y no digo en cuanto a los gobiernos que se instalan en determinadas casas con distintos colores, tenemos la Casa Blanca, la Casa Rosada, no, allá, aquí, allá, no, eso es donde residen los gobiernos temporales que duran 4 o 5 años, viene otro. Esos son gobiernos humanos. Esos no gobiernan el mundo los gobierna a ellos. El que gobierna el mundo es otro, que no apareció todavía en ninguna foto. Principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires, como dice Pablo a los Efesios, con Satanás a la cabeza.
y con agentes de Satanás, actuando como empleados de Satanás, que son, como dice la Escritura, hombres importunos y malos. Hombres y mujeres importunos y malos. Ahí está la élite que gobierna el mundo. Esa es la élite. Y nosotros, gracias a Dios, formamos parte de la iglesia de Cristo. Y el Señor hizo una declaración que todavía al diablo le retumba en los oídos y retumba en todo el universo, porque es palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no soy del mundo y ellos tampoco son del mundo. Si el mundo os aborrece, dice el Señor en Juan 17, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Por eso os aborrece el mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, por eso os aborrece el mundo. 2 veces lo dice. Muy claro. Entonces, no me puede el mundo marcar las pautas de los pasos y los caminos a seguir. No. Porque no tiene buen fin. Dios me tiene que ordenar los pasos, que obviamente contradecirán los caminos del mundo. No funcionan. No son compatibles uno con otro. Y no puede el mundo darme las sugerencias, los conductos, las guías, la orientación para lo que el mundo estima que yo me debo preparar. Porque para lo único que la iglesia se debe preparar es para el arrebatamiento de la iglesia. Las otras cosas, claro, la iglesia tiene que estar en el mundo, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, hay que trabajar en el mundo, claro, sí, por supuesto, sí, hay que ir, venir, llevar, traer, claro, estamos en el mundo. Pero sin que las cosas del mundo me usen a mí, ahí está la diferencia. Que yo las use a ellas para el día a día y por cumplir las responsabilidades y trabajo, claro, sí, por supuesto. Dios nunca bendijo la irresponsabilidad ni el ocio, no. Pero en su lugar. En su lugar. Que eso no me gobierne a mí. Porque entonces me pondrá una correíta acá en el cuello y me sacará con la correíta por los caminos del mundo. Seré una mascota del mundo. Me llevará por acá, por allá, por acá, por allá, y el día que no me precise más, hace así, fuera. Y habré sido uno de los grandes inútiles que anduvo deambulando por el mundo durante muchos años, donde no pude servir ni al Señor porque me consagré, y tampoco al mundo, porque tampoco al mundo le servía. No le sirvo ni al mundo ni al Señor. La mayor inutilidad. Entonces, es tiempo de que le digamos, Señor, ordena mis pasos. Prepárame, Señor. Prepárame porque vienen días muy complicados. Muy complicados. La fe del justo ha de ser probada, dice la Escritura. La prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probada por fuego. La prueba por fuego. Y no hay otra. Y si la fe no es hallada en alabanza, en gloria y en honra, no funciona. Me va a encontrar en quejas, en murmures. Os lo digo por experiencia propia, hermanos. Estoy hablando de un hombre que conozco bien, o bastante bien, de mí mismo. Sé lo que les digo. Por eso sé lo que quiero y lo que no quiero. Eso es un paso muy grande ya, cuando un hombre sabe lo que quiere y lo que no quiere. No es todo el proceso, pero es un camino ya donde
por lo menos se está bien orientado. ¿Qué es lo que falta? Dar el paso para ir al Señor y decirle, Señor, a ver, ordena esto, endereza esto, y cuando se endereza hay que llevarlo al lugar y ahí duele, porque hay que llevarlo al lugar que tiene que estar, porque se torció. Entonces hay que enderezar. Y duele. Pero cura, sana. ¿Eh? Es un dolor del cual, dice el apóstol Pablo, no hay que arrepentirse. Después está el dolor del pecado, que ese sí es otra cosa. Nada deseable. Entonces, hermanos, pongámonos en las manos del Señor, que nos ordene el camino, porque lo necesitamos desesperadamente, hermanos. Porque se va a sacudir todo. Está escrito. Son principios de dolores, pero no queda nada en su lugar. Lo único que queda en su lugar es lo que Dios habrá establecido, habrá ordenado, habrá orientado. Eso quedará en su lugar sin moverse. Porque no son cosas movibles, son cosas eternas. Las cosas movibles perecerán todas. Por eso me dice que tomemos el reino inmóvil y retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es todo, hermanos, por lo menos por esta mañana. Pequeños pensamientos sobre algunos textos básicos en la necesidad de que vivamos la experiencia de que Dios sea nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones, para que cuando llegue el otro escalón nos encuentre bien parados, porque de lo contrario la caída es estrepitosa. Nos vendremos por la escalera, por todos los escalones hacia abajo, y nos vamos a golpear y mucho. Dios os bendiga, socorran, oremos los unos por los otros. Esto no es juego de niños. Y vivimos en un mundo que está puesto en maldad, y cuando Dios dice que está puesto en maldad, hermanos, está puesto en maldad. No es que, bueno, más o menos, no, es un mundo puesto en maldad y por lo tanto es malo. Malo en toda la extensión de la palabra, y no esperemos absolutamente nada bueno. ¿No? Hay uno solo bueno, dijo el Señor Jesús, Dios. El único digno de ser llamado bueno. Dios os bendiga y hasta pronto, hermanos.